Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Abordamos el segundo tema de la noche y tiene que ver con que la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público ya ha hecho diligencias en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Esto dándole seguimiento a una denuncia que surgió en redes sociales por parte de un diputado en cuanto a que había medicina, bueno, no había, hay medicina vencida en el Hospital Temporal para atender a pacientes con COVID-19 allí en el hospital, ahí en el Parque de la Industria, mejor dicho. Y pues bueno, vamos a enlazarnos a esta hora de la noche con Estuardo Campo, el ex jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, para conocer qué ha pasado con esta primera diligencia que se hizo para pues constatar de esta denuncia de las medicinas vencidas allí en el Parque de la Industria. Muy buenas noches, fiscal. Muy buenas noches, Mario. Un saludo para María Inés y todos los televidentes de Canal Antiguo. A la orden. Fiscal, pues si nos puede contar un poco acerca de lo que adelantaba Mario de las inspecciones que se llevaron a cabo el día de hoy en el Parque de la Industria y pues de dónde surgen. ¿Surgen las inspecciones realmente por esta denuncia y pronunciamiento del diputado o a qué se deben? Sí, con gusto, María Inés. Ayer tuvimos conocimiento a través de diversa información que durante el transcurso del día circulaba a través de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales en cuanto a la posible existencia de medicamentos vencidos en una de las bodegas del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Inmediatamente la Fiscalía, de conformidad con las facultades que están establecidas en nuestro Código Procesal Penal, tomó conocimiento de oficio en relación a esta situación y se decidió destacar personal fiscal y técnico para poder realizar una inspección ocular en las bodegas del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Al lugar se presentó un agente fiscal, dos auxiliares fiscales y los técnicos en recolección de evidencias de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, con el propósito de poder, en principio, establecer la veracidad de la información que circulaba, reitero, en redes sociales. Y al verificarse esta información, obviamente, pues ellos recibieron los lineamientos para proceder a documentar los diferentes hallazgos y secuestrar por cuestiones de urgencia estos medicamentos, siendo que sí se pudo constatar que existían varios de ellos que se encontraban vencidos. Ahora bien, cuando usted dice secuestrar, ¿cuánto, digamos, en cantidad se secuestró? Bueno, la última información que tuvimos fue que secuestramos más de 125 cajas de medicamentos. Obviamente medicamentos diversos, algunos antibióticos, algunos retrovirales, que entendemos que podrían haber sido donados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social durante los primeros meses de la pandemia, es decir, durante marzo y abril. Sin embargo, las fechas de vencimiento de estos medicamentos en algunos casos estaban previstas para el mes de mayo, otros para el mes de junio y otros inclusive para el mes de agosto. Y la Fiscalía, a través de su personal, pudo verificar esta circunstancia y atención a que tenemos la facultad de poder realizar el secuestro de evidencias ante peligro en la demora, pues procedimos a hacerlo. Obviamente, puesto que es necesario que estos medicamentos sean remitidos en todo caso al Instituto Nacional de Ciencias Forenses a efecto de poder practicar las pericias respectivas. Fiscal Campo, y como se habla pues que era una donación, ¿se conoce quién donó los medicamentos? Y mi otra pregunta sería si, digamos, existe algún tipo de protocolo en torno a estas donaciones. Bueno, preliminarmente durante la diligencia que se desarrolló ayer y que finalizó hoy en horas de la madrugada, se logró documentar lo relativo a algunas de las donaciones a través de la información que a nuestro personal le fue proporcionada por parte de las personas que se encontraban en ese momento como responsables de la bodega. Sin embargo, debemos profundizar al respecto para poder establecer específicamente qué empresas habrían realizado las donaciones
o si estos productos fueron adquiridos por parte del Ministerio de Salud. Eso es un extremo que obviamente tendremos que verificar. También tenemos conocimiento que existen algunos protocolos a seguir, obviamente, cuando se recibe una donación de esta naturaleza, y tendremos que establecer durante el desarrollo de la investigación si las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social siguieron o cumplieron con estos procedimientos que estarían establecidos. Sin embargo, son alcances de la investigación, María Inés, que obviamente iniciamos ayer, reitero de oficio. Creo que nuestro personal hizo un gran trabajo. Fue una diligencia en la cual se actuó tomando todos los protocolos de bioseguridad para nuestro personal, puesto que sabíamos que era bastante riesgoso. Sin embargo, se logró desarrollar con toda normalidad, se contó con la colaboración de las personas que se encontraban a cargo de este recinto, y desde ese punto de vista, pues ya desde hoy, en las primeras horas de la mañana, se inició con el proceso de investigación a efecto de poder plantear los requerimientos correspondientes a las diferentes instituciones del Estado. Ahora bien, fiscal, se ha logrado, o digamos, usted menciona que esto está apenas en la fase que inician las pesquisas, pero ¿se ha logrado constatar o ayer se pudo indagar si estos medicamentos se estuvieron suministrando a algunos pacientes ya estando vencidos? Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿esto en qué delito se enmarcaría y quién sería el responsable? Muy bien. En relación a la primera pregunta, Mario, efectivamente nosotros solicitamos a las personas que estaban como responsables, obviamente, en ese momento de la bodega, se nos pusiera a la vista el Cardex, a efecto de poder establecer la fecha exacta del ingreso de estos medicamentos a la bodega y los diferentes despachos que se podrían haber realizado. Tuvimos información que en esta bodega se encontraban almacenados algunos fármacos, algunos medicamentos que en todo caso no eran para uso exclusivo del Hospital Temporal del Parque de la Industria, sino que estaban destinados a ser distribuidos en los diferentes hospitales a nivel nacional. La información que se obtuvo fue muy preliminar. Obviamente tenemos que requerir los informes de manera oficial al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para poder establecer con certeza si efectivamente se realizó el despacho de estos medicamentos con fecha posterior a su vencimiento. Tenemos que obtener, obviamente, las diferentes requisiciones que pudieron haber realizado las diferentes unidades hospitalarias a nivel nacional, o bien los diferentes servicios que se encuentran habilitados dentro del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Va a ser parte de la investigación, obviamente, que como reitero, se está realizando a partir de que se inicia la investigación ayer, y ya el día de hoy con una importante cantidad de diligencias que nuestros equipos fiscales han encaminado. ¿En qué delito se encuadra? Hay un delito que se denomina peculado culposo, que está regulado obviamente en nuestro Código Penal, y este delito pues obviamente se refiere en términos sencillos a la negligencia en la que se podría incurrir al permitirse que se vencieran determinados productos, entre ellos las medicinas. Existe una agravación específica dentro de este mismo tipo penal si los productos que se vencen están destinados a fines asistenciales, y obviamente es el caso, puesto que estamos hablando de medicamentos. Pero el delito en el que se podría encuadrar, obviamente, si es que se confirmara la responsabilidad de alguna persona, podría ser en el delito de peculado culposo, o bien podríamos estar ante un incumplimiento de deberes. Sin embargo, estos son alcances de la investigación. Estamos en una etapa muy preliminar y estimo que aún no podríamos realizar el encuadramiento de determinadas conductas en las figuras delictivas que he mencionado, puesto que para ello tendremos que profundizar y desarrollar el proceso de indagación para poder confirmar o descartar estos extremos. Ahora, fiscal, ¿se harán inspecciones en los demás hospitales también para ver si las situaciones se están replicando o si estos medicamentos ya se encontraban en algún otro hospital?
Definitivamente es parte de la investigación, María Inés. Tendremos que establecer cuáles fueron los lotes que ingresaron específicamente a través de estas donaciones y, como lo mencionaba con anterioridad, poder corroborar si se realizó algún despacho a otras unidades hospitalarias a nivel república. Esto definitivamente esperamos estarlo confirmando en las próximas horas y obviamente, de ser necesario, pues estaremos constituyéndonos en otras unidades hospitalarias, otros hospitales temporales, si se llegase a obtener la información en cuanto a que se hubiese despachado parte de este producto vencido para poder ser, en este caso, suministrado a los pacientes que están padeciendo los efectos de esta pandemia, pero esperamos en las próximas horas poder tener mayor claridad al respecto, María Inés. La fiscalía que usted dirige, ¿conoce otras investigaciones o emprende otras investigaciones en el contexto de esta pandemia que tenga que ver precisamente con insumos, medicamentos o algún mal manejo de algo en medio de esta pandemia que tenga que ver con el sistema de salud público? Sí, efectivamente, Mario. Debemos recordar que la propia Comisión Presidencial contra la Corrupción, que fue instalada por el señor presidente de la República a inicios de su gobierno, durante el mes de abril presentó una denuncia ante la Fiscalía relacionada con el intento, podríamos llamarlo así, de adquisición de dos medicamentos. Posteriormente, los eventos de compra fueron prescindidos por el propio Ministerio de Salud Pública cuando se detectaron algunas irregularidades. Y este es uno de los casos, obviamente, que continúa estando en investigación dentro de la Fiscalía, pero hemos abierto algunas investigaciones de oficio. Eso es parte de nuestra función. Obviamente podemos tomar conocimiento de la posible comisión de hechos delictivos a través de información fidedigna que circule a través de medios de comunicación y se tuvo conocimiento a inicios del mes de mayo en cuanto a posibles irregularidades en la adquisición de batas quirúrgicas para el hospital de Villanueva. Ese es otro de los casos que, por citar un ejemplo, se encuentran en investigación y que se relacionan estrictamente con la coyuntura de la pandemia. También se inició una investigación de oficio por parte de la Fiscalía en relación al proceso de adquisición de algunas pruebas para detectar el coronavirus, y todos estos expedientes están siendo trabajados con la mayor objetividad, con la mayor responsabilidad, con la mayor diligencia por parte de nuestros equipos, puesto que entendemos obviamente la urgencia de poder arribar a conclusiones en cuanto a la posible comisión de hechos delictivos. Obviamente hemos avanzado significativamente, hemos recabado información importante. La misma Contraloría General de Cuentas nos ha dado un soporte muy interesante a través de la realización de las auditorías que nosotros les hemos solicitado. Están pendientes algunas, pero es parte de las investigaciones que yo les podría mencionar que se encuentran en este momento en desarrollo. También quiero traer a colación que la Fiscalía contra la Corrupción conoce investigaciones relacionadas con los delitos regulados en la Ley de Acceso a la Información Pública, y han existido algunas denuncias en contra de las autoridades del Ministerio de Salud relacionadas con la difusión de los datos, obviamente de los datos estadísticos en cuanto al número de personas contagiadas, el número de pruebas realizadas, y estamos avanzando de una forma importante en estos casos, esperando poder tener resultados prontos. Fiscal, y podemos hablar, por ejemplo, que este tema de donar medicinas que vencerán pronto es un fenómeno recurrente y puede ser, digamos, esto un producto de querer aprovecharse de los beneficios que trae el hacer donaciones. Es posible, no podemos descartarlo. Sabemos que cuando se realizan donaciones, principalmente dinerarias, esto al final de cuentas hasta puede resultar siendo parte de las deducciones en los impuestos que se deben cancelar. Son líneas de investigación que obviamente no podemos descartar como Fiscalía, y ya existen lineamientos específicos para poder establecer
Sí, efectivamente fueron, en principio, si los medicamentos que se encontraron que estaban vencidos en la diligencia realizada entre ayer y hoy, obviamente fueron donados, establecer quién fue o cuál fue la empresa que los donó y naturalmente llegar a poder determinar si en un momento dado existió también algún tipo de responsabilidad por parte de la entidad donante. Sin embargo, es esta una investigación recientemente iniciada, así es que todos estos aspectos obviamente van a ser objeto de un análisis muy específico por parte de la Fiscalía. Fiscal, ¿qué pasa con las municipalidades también? ¿La Fiscalía conoce alguna denuncia en cuanto a utilización de recursos, utilización de dinero público en las alcaldías? Se lo pregunto porque al inicio de esta situación de la pandemia, pues hubo denuncias que las municipalidades estaban comprando, algunos alcaldes estaban comprando insumos a empresas que, digamos, no era su rubro vender alimentos, por ejemplo, o legumbres o cosas por el estilo, sino que su actividad era completamente otra cosa. Este tipo de situaciones, ¿su fiscalía ha indagado? ¿Hay algún expediente abierto en cuanto a esto? Sí, efectivamente, Mario, hemos recibido también denuncias en contra de municipalidades por compras sobrevaloradas, compras innecesarias, o bien lo que mencionaba con anterioridad, estas empresas cuyo objeto principal no era precisamente la distribución de insumos de protección y que pues en atención a la coyuntura se dedicaron a la venta de mascarillas, de guantes, de jabón en gel. Hemos recibido denuncias relacionadas con estos fenómenos. En todas estas denuncias, la Fiscalía ha tenido presencia en las municipalidades para poder recabar la información que es pertinente y nos hemos auxiliado, obviamente, de Contraloría General de Cuentas, quienes al final, o en todo caso, son o es la institución encargada de realizar la fiscalización de los recursos públicos. Y en la actualidad tenemos una excelente relación de coordinación interinstitucional con el señor Contralor, y esto nos ha permitido encaminar esfuerzos conjuntos y esperamos tener resultados prontos en cuanto a estas denuncias. Pero la Fiscalía ha continuado recibiendo denuncias de todo tipo, es decir, no únicamente lo estrictamente relacionado con la pandemia, sino que hemos recibido múltiples denuncias en cuanto a posibles actos de corrupción en las diferentes instituciones del Estado. Pero nuestros equipos han estado laborando presencialmente en la sede fiscal o a través del teletrabajo, es decir, no se ha detenido en ningún momento la prestación del servicio. Hemos avanzado, hemos coordinado con las diferentes instituciones. Existen algunas limitaciones porque sabemos que hasta hace algunos días, pues, las labores tanto en el sector público como en el sector privado eran de cierta forma irregulares, pero estamos muy confiados que en la medida que se vaya normalizando la situación, obviamente las investigaciones puedan concluir y realizarse la presentación de los casos ante los tribunales de justicia, si es lo que corresponde. Ahora, fiscal, entre otros casos, pues el día de hoy generó bastante controversia en redes el tema de un caso en contra de la exfiscal general Telma Aldana. Si usted nos pudiera contar un poco más acerca de este caso y en qué delitos estaría incurriendo pues la exfiscal. Efectivamente, María Inés, en principio, pues decir que me sorprendió un poco la difusión que se le dio el día de hoy a esta noticia, puesto que esta es una denuncia que ingresó a la Fiscalía el día 29 de abril del año 2020. Es decir, no es una denuncia que haya ingresado ayer o en los días recientes, ya son varios meses desde que la Fundación contra el Terrorismo promovió esta denuncia en contra de la licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández. Básicamente lo que señala la denuncia es la recepción en una de las cuentas bancarias de la señora exfiscal general de la República de la cantidad de $250,000. La Fiscalía, desde que la denuncia fue trasladada por parte de la Oficina de Atención Permanente hacia nuestra sección,
designó al equipo de trabajo idóneo para que procediera a realizar todas las diligencias útiles, necesarias y pertinentes, tal y como lo manda el Código Procesal Penal, para lograr la averiguación de la verdad. Al día de hoy nos encontramos en etapa de investigación. No tenemos aún una conclusión en relación a este caso. Hemos empezado a recibir alguna información de las diferentes instituciones a las cuales hemos cursado requerimientos, pero es muy prematuro hablar en este caso de posibles acciones o de la tipificación en la cual se podría aplicar al caso, puesto que hay varios aspectos que debemos confirmar. La Fiscalía, en este y en todos los casos, asegura actuar con absoluta objetividad e irrestricto apego a la ley. Si como consecuencia de la obtención de los medios de investigación que en todo caso han sido requeridos, se advierte la posible comisión de un hecho delictivo, pues se tendrá que actuar, y en caso contrario, pues se le tendrá que dar la salida que en derecho corresponda a este caso. Pero es una denuncia, reitero, que ingresó en el mes de abril. La transacción se habría realizado en el año 2017, específicamente en los primeros días del mes de abril, justamente del año 2017, y se señala obviamente que no existen o no existían razones fundamentadas en ley para que la señora exfiscal general, estando en el ejercicio de su cargo, pudiese recibir una cantidad de dinero de la cual de momento pues no se tiene acreditada su procedencia, pero justamente en ello está trabajando la Fiscalía para poder determinar de dónde provienen estos recursos, cuál es la justificación obviamente del ingreso de este dinero a la cuenta bancaria de la licenciada Aldana Hernández, y obviamente si esto en todo caso fue declarado ante las instancias correspondientes, como por ejemplo ante la Contraloría General de Cuentas. Fiscal, ya para ir concluyendo, nos quedan pocos minutos de la entrevista. La fiscalía que usted dirige con toda esta situación de la pandemia y tanta denuncia que ha llegado, ¿considera usted que se da abasto la fiscalía para atender lo propio que corresponde a todas las denuncias derivado de la situación de la pandemia, medicamentos, supuestas compras sobrevaloradas, en fin, pero aparte todo lo que conlleva revisar que cada centavo público se le dé un destino eficiente y el destino que se le tiene que dar y no vaya a parar a bolsillos de personas? Hemos recibido mucho apoyo de parte de la administración de la doctora María Consuelo Porras Argueta. Se ha fortalecido la Fiscalía. Quiero comentarle que se implementó también un nuevo modelo de gestión a partir del mes de septiembre del año 2019, que precisamente tiene por objeto el establecimiento de un equipo de trabajo dedicado a la liquidación de los casos antiguos, y hay otro equipo de trabajo bastante fortalecido que se dedica a la investigación de las denuncias nuevas. En términos generales, podría manifestarles que manejamos un número aproximado de 3.000 denuncias, obviamente que es bastante considerable, puesto que la investigación de los casos de corrupción no es fácil, requiere un análisis muy profundo, requiere la obtención de informes de auditoría, la realización de análisis financieros, análisis criminales, pero en lo que va del año, la Fiscalía ha judicializado varios casos. Destaco el caso de posibles actos de corrupción dentro del Ministerio de Cultura y Deportes, en donde la semana recién pasada se dictó auto de procesamiento en contra de 14 de las personas que nosotros habíamos imputado, y actualmente nos encontramos desarrollando la audiencia de primera declaración indagatoria del caso denominado Libramiento de Chimaltenango, en donde tenemos prácticamente a 28 personas que han sido imputadas. Es decir, la Fiscalía está presentando resultados importantes en casos de alta relevancia, y el trabajo no se detiene. Nuestros equipos continúan con una labor objetiva, desjudicializando obviamente lo que es pertinente y lo que se puede de conformidad con la ley, y realizando los requerimientos en cuanto a medidas de coerción como órdenes de aprehensión, citaciones a primera declaración, en los casos en donde consistentemente se advierte la posible comisión de hechos delictivos, Mario.
Bueno, muchas gracias, fiscal Estuardo Campo, por haber estado con nosotros esta noche acá en a las 8:45. Gracias. Con mucho gusto, muy feliz noche. Feliz noche. Bueno, Marinés, una tarea bastante titánica la de la Fiscalía contra la Corrupción, porque tener que atender todo lo que conlleva esta situación del 2020, más todo lo que se tiene que atender, ¿no? Denuncias del año pasado, expedientes nuevos, en fin, un trabajo arduo el de esta Fiscalía, ¿no? Así es, y como tú decías, pues le sumas también el tema de coronavirus, ¿no? Que se ha tenido que cerrar también el organismo judicial en varias ocasiones por temas de casos de COVID-19, así que sí tienen una tarea pues bastante difícil y ardua dentro de la Fiscalía. Bueno, gracias Marinés, nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa también, gracias por su sintonía.